Lucho, nos habías introducido a las materias fundamentales de la responsabilidad social. Las habías enunciado. Sí. Creo que el tema es tuyo, todo tuyo. Ya. Quizás voy a ser un poco selectivo acá y concentrarme en aquellas que me parecen a mí las más relevantes para nuestro contexto. La primera materia fundamental es la gobernanza de la organización. Y está básicamente orientada, en mi interpretación de esta materia fundamental, la responsabilidad social. Lo que hace aquí es mirar hacia el interior de la organización con la intención de quebrar algunos hábitos que están muy presentes en el gobierno de las organizaciones en general. Estamos hablando de empresas, universidades, en todas partes. Cualquier organización. Si tú quieres en cualquier organización ver un poco cómo es que están instalados ya ciertos hábitos que no son hábitos que podrías llamar éticos, esto está reflejado sobre todo fundamentalmente en la configuración de círculos de poder. En la configuración de lo que en el argot se llama la argolla, para hablar claramente. Y todas las organizaciones, todas las instituciones tienen esta tendencia a ser, pequeños círculos de poder que aún en organizaciones democráticas, con elecciones, funcionan. Las argollas funcionan siempre y se pueden llegar a controlar las elecciones en una institución sobre la base de la pertenencia o la exclusión. Ahora, las argollas son la forma más claramente excluyente de manejo de una institución. Porque eso es lo que significa una argolla. La argolla significa excluir a los que no están dentro, sacar a los que no están dentro. Y no es coherente con la ética que la responsabilidad social y los derechos humanos están promoviendo. O sea, si decimos que viene de los derechos humanos y que es una forma de generar normativas que sean congruentes, coherentes con el derecho humano, entonces uno de los objetivos fundamentales en la gobernanza de una organización es desarticular, hacer desaparecer esta tendencia a manejarse desde las argollas. Me has despertado una duda. Sí. Yo entiendo perfectamente que esto va a una relación democrática, pero una empresa en la que alguien invierte su dinero no es una relación democrática. ¿Cómo conjugas este principio con estas realidades? Mira, aquí está puesto de la siguiente forma, ¿no? Todos los grupos, todas las organizaciones están dirigidos por una persona o un grupo de personas, propietarios, miembros, integrantes o otros que tienen la autoridad y responsabilidad de perseguir los objetivos de la organización. Gobernanza en ese sentido significa alcanzar los objetivos, es el factor más importante, alcanzar, integrar la responsabilidad social para hacer posible que una organización alcance sus objetivos. Y para que alcance sus objetivos, eventualmente lo que hay que hacer es instaurar transparencia. Ya veíamos los principios anteriores, rendición de cuentas, transparencia, ética, igualdad en el trato, una serie de elementos que están vinculados con el comportamiento laboral dentro de la institución, que no siempre se van a presentar, y al contrario, que generalmente solo unos pocos manejan, información manejada por unos pocos y que no se transmite al resto, que no se hace transparente el modo en el que se están tomando las decisiones en una institución. Y no necesita ser una institución democrática para que esto sea una exigencia ética. Esto es gobernanza de una organización. Una organización que se plantea ser socialmente responsable deberá contar con un sistema de gobernanza que permita supervisar y poner en práctica los principios que vemos en los 7 principios anteriores. Entonces, esto es transparencia, mostrarle a todos,
sin cerrar, sin excluir a nadie de la información, argollas de poder en ese sentido, porque el poder está vinculado con la información. Si tienes la información, tienes el poder, vincular a todos a esta, a través de los principios mencionados, sobre todo los principales, la transparencia, la ética, el respeto a cada uno de estos elementos que hemos señalado en los 7 anteriores. Eso es lo que tiene que estar presente en la gobernanza. Y en las organizaciones, en todas las organizaciones a las que se llega al poder por voto de los miembros, con mayor razón todavía tienen que destruirse esos hábitos. Esos son los hábitos que tienen que transformarse, ¿no? La segunda, la materia fundamental de los derechos humanos, yo diría que ya hemos trabajado suficiente en las sesiones que tenemos, en la conversación que tenemos ya hecha estos elementos y que no necesitaríamos. Aquí es donde habría que hacer un poco hincapié en la tercera materia fundamental, que son las prácticas laborales. Y dice, mira, las prácticas laborales de una organización comprenden todas las políticas y todas las prácticas relacionadas con el trabajo en nombre de esa organización. O sea, no solamente la forma en que se trabaja de hecho, sino las políticas que la institución tiene respecto de las prácticas laborales. Promoción de los trabajadores, transferencias, retribuciones, beneficios que se puedan dar en el caso de ser un rendimiento óptimo, etc. Todas esas cosas tienen que ver con las condiciones laborales y que están asociadas a salud, que están asociadas a remuneración, que están asociadas a vacaciones, a tiempo de descanso, este tipo de cosas que son las que se atienden allí. Con la idea de que si hay condiciones laborales que no son condiciones satisfactorias para los trabajadores, esto va a redundar en perjuicio de la estabilidad y de la paz en el interior mismo de la organización. Luego está la materia fundamental 4, que tiene que ver con el medio ambiente y que hoy día ya hay mecanismos para la medición de los impactos ambientales. Y muchas organizaciones tienen que medir el impacto, están obligadas por ley a medir su impacto ambiental, otras no, pero éticamente están obligadas a tener transparencia respecto de los impactos, por lo menos saber qué cosa es lo que están haciendo con el medio ambiente, no de manera directa, sino generalmente a través de sus proveedores, o sea, de las cadenas. Por eso es que de lo que se trata es de ser, en la transparencia, de lo que se trata es de ser conscientes no solamente de la actividad propia, sino de la actividad de la que se depende, es decir, de toda la cadena que llega finalmente a generarle los servicios y los bienes que se necesita para su propia actividad. Eso tiene impacto. Tiene un impacto que me permite a mí eventualmente ser selectivo respecto de mis proveedores. Y no simplemente voltear la cara. Y ese es un gran poder. Y ese es un gran poder. Claro. Porque es, en última instancia, el poder del consumidor, pero ejercido en este momento por una organización que quiere ser socialmente responsable. Y ahí hay la diferencia entre impactos directos e impactos indirectos. Y en el caso de las universidades es fundamental que, esa es la característica de la responsabilidad social universitaria, que todo de lo que hemos venido hablando en estas conversaciones, todo lo que se ha dicho hasta el momento, tanto en la sesión de la semana pasada como en esta sesión, requiere de educación. A ver. Porque tú no desarrolla. O sea, no es posible que las personas adopten estas normas que de algún modo significan ética, y eso implica luchar contra los propios hábitos, si no se han hecho conscientes de esa necesidad. Y nadie se hace consciente de esta necesidad si no está enfrentado a un discurso que les diga, presten atención a esto.
Y la educación no es, y aquí no estamos hablando de educación formal, aquí estamos hablando fundamentalmente de educación cívica, de educación ciudadana. Y entonces, trabajar en función de una educación que no viene del colegio, porque esto también tiene que darse, por supuesto, en el colegio, debería darse desde la primaria y la secundaria, desde ahorita, pero cuando uno piensa en la educación del colegio, está pensando en la gente que va a estar dentro de todavía mucho tiempo activa en la sociedad. ¿Qué pasa con los que ahora están activos en la sociedad? Ya el colegio no es para ellos una opción. ¿Qué cosa es lo que hacemos? Ahí es donde se necesita el trabajo de las universidades, porque la investigación en la universidad, en función no solo de los contenidos fundamentales que aquí se están planteando, sino en función de la manera de comunicar creativamente estos contenidos a la sociedad adulta, no solamente a los niños en el colegio, sino a la sociedad ahora adulta, la manera de generar mecanismos mediante los cuales haya más civismo en el comportamiento de las personas en las calles, la manera de que haya una forma más clara de concebir al candidato que debe ser elegido, porque esa es la desgracia de una democracia como la nuestra, que todos tienen derecho de votar, pero no todos saben qué cosa es lo que están haciendo con su voto. Y finalmente encontramos la situación triste, lamentable, de tener que estar procesando a los gobernantes cuando terminan su mandato. Que es una cosa que da vergüenza, es una cosa que es producto de no haber desarrollado desde las universidades una estrategia de educación del ciudadano adulto. Cuando pensamos en educación, desgraciadamente solo pensamos en la educación formal en el colegio o en la misma universidad, cuando tenemos que estar pensando en la educación del ciudadano que está en este momento recorriendo las calles. No se está haciendo, siempre pasa por la universidad, ojo. Pero que desde la universidad, en la universidad tiene la fuente principal de creatividad. Uno tiene que estar en la universidad generando estrategias, ideas, para llegar con esto que en la universidad se conoce, se ve, y que no se transmite a la sociedad de una manera adecuada. La televisión está en manos simplemente de quien quiere hacer dinero con ella. Y no hay una participación activa donde tendríamos que trabajar intensamente con el Ministerio de Cultura. Afortunadamente tenemos ahora algunos indicios de que la cosa va a caminar por ese lado, pero es mucho más lo que se necesita porque la situación en este país es enormemente compleja a ese respecto y se nos acerca ya una segunda contienda electoral, una nueva contienda electoral en donde vamos a encontrarnos probablemente con situaciones análogas a la de la contienda anterior porque nada ha cambiado en esos 5 años. Ahí es donde el tema de la responsabilidad social, la universidad es socialmente responsable en la medida en que atienda eso y sea capaz de tener un impacto positivo en ese terreno. Y no solamente producción de profesionales, porque producción de profesionales es soltar individuos de una manera sin que durante su formación hayan tenido la posibilidad, apoyados por su propia institución, de impactar de un modo tal en la sociedad que después como profesionales puedan continuar prolongando ese impacto y haciendo redes y asociándose en distintas disciplinas, distintas organizaciones. Pero todavía no tenemos una universidad que enfoque y mire las cosas de esa manera. Eso es responsabilidad social universitaria, que engancho aquí con este tema porque el tema de las materias fundamentales, derechos humanos, medio ambiente, prácticas laborales justas, es un tema que requiere ser comunicado, que no puede quedarse simplemente en el aula universitaria, que tiene que ser de alguna manera imaginado como algo que se proyecta de manera eficaz a la sociedad en las aulas de la universidad. No estamos todavía trabajando. Y las universidades deberían trabajar en red para eso.
porque el potencial de una universidad unido al de la otra, esta alianza de universidades es lo que permite tener una mayor eficacia en el impacto que se pueda en el impacto educativo sobre la sociedad que las universidades puedan tener, sino que se dediquen pues a lo que han hecho siempre, simplemente producir profesionales a los que se les da su título y se los larga afuera. Estos valores de la responsabilidad social que las empresas, el sector empresarial un poco, algunos la han asumido, y que algunas universidades felizmente también, todavía creo que falta mucho, tiene un potencial enorme por trabajarse. Todavía las instituciones en general no lo han asumido como tal. Pienso, por ejemplo, si los partidos políticos debieran tener o desarrollar este concepto de responsabilidad social. Lo que pasa, sí, por supuesto. Lo que pasa es que los partidos políticos son todavía pues muy tribales. Y mientras sigan siendo tribales y solamente trabajen en función del club cerrado que cada uno de ellos, del cogollo, entonces difícilmente van a abrirse a una perspectiva como la que estamos tratando, ¿no? Fundamental, ¿eh? O sea, un trabajo grande por hacer. Sí. Y luego luego vienen algunas otras cosas que son más técnicas, que están vinculadas con los consumidores y con las prácticas de operación que decíamos, ¿no? La cadena. O sea, es importantísimo que uno sepa con quién trabaja, quiénes son mis proveedores, con qué tipo de instituciones me estoy vinculando para poder mantener mis actividades. Eso no solamente las empresas, las universidades tienen proveedores, y cuántas universidades están interesadas en saber qué cosa es lo que su proveedor hace, cómo lo hacen. O sea, atender la cadena, eso es importantísimo también. Todo el enlace de la red tiene que estar atendido, tiene que ser transparente, tenemos que saber qué es lo que hace. Y si consideramos que éticamente es incoherente estar vinculado a esa institución por las razones A, B, C, entonces encontrar mecanismos mediante los cuales podamos impactar en esa institución, o sea, no simplemente abandonarla, sino impactar en esa institución para que haya transformación en esa institución que sabemos que no está haciendo las cosas bien. Todo eso es parte de este asunto fundamental que se llama las prácticas justas de operación y el asunto de los consumidores. A donde quisiera llegar finalmente es a la relación con la comunidad, que me parece que como materia fundamental cierra todo el espectro de lo que estamos tratando. ¿Y eso quieres verlo ahora o quieres verlo en la siguiente sesión? Ya. Estupendo, Lucho. Thank you.